Ante todo, reciban el cordial saludo de este día, Magíster José Agustín Sierra Matos, que está encargado de la asignatura Introducción a la Filosofía. Somos los estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Escuela Profesional Académica Ingeniería Zootecnia del primer siglo. Nuestro tema a tratar es el racionalismo. Los integrantes de mi grupo son Mi nombre es Denis Castillo López. Pertenezco a la Escuela de Zootecnia del primer ciclo. Mi nombre es Pedro Armando Espinosa Villalba. Pertenezco a la Escuela Profesional de Zootecnia del primer ciclo. Mi nombre es Diego Jean-Pierre Guaypamontes, pertenezco a la Escuela Profesional de Zootecnia del primer ciclo. Mi nombre es Quispe Zulcaray José Luis, pertenezco a la Escuela Profesional de Zootecnia del primer ciclo. Mi nombre es Michael Soto Esteban, pertenezco a la Escuela Profesional de Zootecnia. Soy del primer siglo. Empezando, el racionalismo. El racionalismo apareció en distintas formas de las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica con el filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes. El racionalismo epistemológico se aplicó a diferentes investigaciones filosóficas. Es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana. El racionalismo filosófico de la religión afirma que los principios son innatos o evidentes. El racionalismo juega un papel interreligioso. 1. Contexto histórico. Es una corriente filosófica europea que posteriormente fue subdividida por los historiadores, quizá en forma arbitraria, en dos bloques antagónicos, racionalismo y empirismo. Comprende todo el siglo XVII y es un largo e intenso epígono metafísico a los grandes progresos de la ciencia del Renacimiento. En la filosofía, adopta el paradigma matemático de la geometría y el paradigma experimental de la física, oponiéndose tanto al escepticismo pirrónico como a la famosísimo escolástica. Sus características principales son confianza en el poder de la razón, postulación de las ideas innatas, véase innatismo, utilización del método lógico matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible. Racionalismo, teología fundamental, explicación del concepto. En filosofía, bajo la denominación de racionalismo de ration, razón, entendimiento, se comprende las covidencias y covisiones y teorías que opinan que por medio de la razón se puede entender suficientes la realidad y, en consecuencia, obra razonablemente. El racionalismo se opone al empirismo en el plano del conocimiento, al irracionalismo en el plano del uso de la razón, y al utilitarismo y el hedoísmo en el plano de la ética. Va también contra toda religión revelada que, como se sabe, ve la fuente del conocimiento no en la razón, sino en la revelación. Ken Popper ha introducido la distinción entre racionalismo clásico y racionalismo crítico. La sociedad abierta y sus enemigos en 1944. El racionalismo en la historia de la filosofía. Las primeras manifestaciones del racionalismo occidental se advierten ya en la filosofía griega. Los presocráticos, sin embargo, el racionalismo clásico no comienza a desarrollarse hasta Sócrates, que distingue rigurosamente entre saber auténtico, mera opinión y creencia. El conocimiento auténtico se distingue de la manera opinión, porque está motivado. Su verdad
está asegurada con pruebas según Aristóteles. Se da auténtico conocimiento cuando se conocen las causas por lo que algo es como es. Distingue el entre conocimiento mediato, las conclusiones lógicas deducidas de su supuesto primeros y su saber inmediato, conocimiento de la verdad de los primeros principios. El ejemplo clásico de semejante ideal de conocimiento lo representa la geometría euclidiana, donde las proposiciones supremas, axiomas y postulados se deducen lógicamente todas las demás proposiciones. Todas las proposiciones de ese sistema se presentan seguras de su verdad. Las primeras por el conocimiento inmediato, las restantes por su deducción lógica. Aristóteles, con su concepto, dejó su imprenta en la alta escolástica medieval. Tomás de Aquino y su influjo puede retrasarse hasta la Edad Moderna, pero el problema básico es y sigue siendo el conocimiento inmediato de las verdades primeras. El racionalismo de la Edad Moderna intenta encontrar una respuesta. De acuerdo con esto, presenta dos formas, como intelectualismo, Descartes, Pascal y Spinoza, y empirismo, Bacon, Locke y Berkeley. El intelectualismo se designa comúnmente también racionalismo. Para el intelectualismo, la fuente del conocimiento inmediato es la intuición intelectual. En cambio, para el empirismo lo es la experiencia. Kant intenta un sistema de intelectualismo y empirismo, sustituyendo el realismo anterior por el idealismo trascendental que se basa en la interpelación trascendental. La cuestión de las condiciones de posibilidad del conocimiento. Bueno, continuando con la exposición, hay 4 formas de racionalismo. El primero, racionalismo, es el nombre de una doctrina para lo cual el único órgano adecuado o complemento de conocimiento es la razón, donde la razón es la fuente de todo conocimiento verdadero. Se habla en tal caso de racionalismo epistemológico o racionalismo nociológico, como opuesto al empirismo, que considera que la única fuente de conocimiento verdadero es la experiencia. Racionalismo metafísico, que afirma que la realidad es el último término de característica racional, en su aceptación más general. En este término refiere a todos aquellos sistemas filosóficos que consideran que la realidad está gobernada por un principio inteligible de evidencia racional, o bien identifica con el pensamiento mismo. Según esto podríamos hablar de racionalismo platónico, puesto que la realidad para el ser haya ordenado de acuerdo con un modelo ideal, accesible la razón mediante la dialéctica y proposición por el mundo inteligible o mundo de las ideas. Racionalismo hegeliano. La realidad considera que el último extremo con la autorrealización es la razón o el espíritu. Tercero, racionalismo psicológico, que es la teoría según la cual la razón equiparanda con el pensador de la facultad pensante es superior de la emoción y la voluntad. Este racionalismo psicológico suele poner el voluntarismo psicológico y emotivo y se identifica a veces con el intelectualismo. 4. Finalmente se ha hablado también de un racionalismo religioso, cuando por exigencias racionalismo se ha rechazado la posibilidad de cualquier revelación de la individualidad, o se ha dado una interpretación puramente
racional o fenómeno considerado milagrosos o a personas consideradas sobrenaturales. Historia. El racionalismo ha aparecido de distintas formas, desde las primeras etapas de la filosofía occidental. Encontramos un racionalismo metafísico en la afirmación de la supuesta racionalismo completa de lo real, que ha exigido negar todo aquello que no sea transparente al pensamiento racional y por lo tanto el movimiento no existe. Otro filósofo en el cual parece un racionalismo metafísico y nociológico es Platón. En el año 429 al 348 a.C., aunque este de cabida a los fenómenos y a las opiniones. Estas son suficientes para un saber completo, pero se identifica ante todo la contradicción que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, en 1596 al 1650, el cual creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medios de la razón se podía descubrir ciertos universales verdades. Es posible deducir que el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias manifestaban que estaban de verdad envidiantes. En sí eran no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, Malebranche y Spinoza, etc. Continuando con la exposición, plena confianza en la razón humana. Los filósofos racionalistas le otorgan un valor extremo a la razón, extendida como la única facultad o la única manera de alcanzar la verdad. Y solo tiene validez científica aquellos conocimientos derivados de la razón, pero solo con la independencia de la experiencia que se da en la razón misma. Existencia de ideas innatas. En el alma humana, los racionalistas afirman que la conciencia posee ciertos contenidos o ideas en las que se encuentra asentada la verdad. La mente humana no es receptáculo vacío, ni una tabla rasa, como defendieron los empiristas, sino que posee un número determinado de ideas innatas o naturales simples, como lo denomina el padre del racionalismo Descartes, donde se deduce todo el edificio científico de las ideas innatas existentes. Adopción de un método de carácter matemático. Todos los racionalistas tomaron como modelo el método utilizado por la matemática y la geometría. La utilidad del método estriba no solo busca escapar del error, sino que persigue una intención clara, la unificación de las ciencias e incluso la creación de una ciencia de carácter universal que pudiera utilizar un lenguaje simbólico, matemático, con el que analiza y reduce a lo simple. Y todo esto debe ser cierto. Y toda proposición compleja de la ciencia está incluida tanto en la filosofía como también en la moral. Continuando con la exposición. Metafísica basada en la idea de substancia. Por substancia entienden los racionalistas aquello que existe de tal manera que no necesita de ninguna otra para existir. Descartes. Ahora bien, no todos estos filósofos admitieron el mismo número de ellas, ni tampoco le otorgaron las mismas características. Descartes afirmó la existencia de tres sustancias distintas, las cuales son res infinita, o también llamadas Dios,
La segunda es res cogitans, que también es llamada como pensamiento, y res extensa, que también es llamada substancias corpóreas, lo cual le condujo al establecimiento de un acusado de dualismo que escindió la realidad en dos ámbitos heterogéneos, cuáles son lo corporal o lo material, y también lo espiritual, irreconciliables entre sí y regidos por leyes absolutamente divergentes, leyes mecánicas para el mundo físico. El mecanismo, aunque no fue adoptado por todos los racionalistas, el mecanismo fue paradigma científico predilecto para la mayoría de ellos. Según esto, el mundo es concebido como una máquina despojada de toda finalidad o casualidad que vaya más allá de la pura eficiencia. Todo se explica por choques de materia en el espacio lleno y existen fuerzas ocultas o acciones a distancia. El mundo es como un gigante mecanismo cuantitativamente analizable, aspiración o ciencia, o filosofía universal y racional. Por ello, válida y definitiva para todo hombre y todos los aspectos de la realidad al hombre dominador de la naturaleza. Bueno, continuando con la exposición. Definición racionalismo. La etimología de la palabra racionalismo viene de la palabra latina ration. Razón en general es la concepción que ve en el espíritu, la mente y entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo, considerada en esta relación como forma superior del pensar humano. El racionalismo entonces es la absolutización de la razón y se da con mucha fuerza en la época moderna, aunque no surgió en este periodo, porque desde mucho antes había dado intentos en torno a la razón frente a los hechos de la experiencia. El racionalismo no es entonces una manera aislada de concebir la realidad, sino que es ante todo la suma sensible con los conceptos, o mejor aún, concepto equivalente a una realidad. Bueno, el hombre es presentado como también animal dotado de logos, razón, un animal capacitado para conocer y emplear ideas. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto histórico. Contexto histórico. La forma más antigua del racionalismo se, se encuentra en Platón. Este se haya convencido de que todo verdadero saber se distingue por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. Platón, junto a los heliáticos, está penetrado de la idea de que los sentidos no pueden conducirnos nunca a un verdadero saber. Lo único que le debemos a ello es la doxa, o sea, nuestra opinión. Por ende, tiene que haber un mundo supraversible, o un mundo de las ideas. Más tarde, Platón llega y posteriormente San Agustín, quienes tienen una forma más distinta de racionalismo. El primero coloca el mundo de las ideas en el subcósmico, o sea, en el espíritu universal. En la Edad Media, San Agustín es quien recoge esta idea y la modifica en sentido cristiano, donde el Dios cristiano ocupa el lugar de Nous, donde las ideas creatrices de Dios, el conocimiento tiene un lugar siendo el espíritu humano iluminado por Dios. En la Edad Moderna alcanzamos importancia de Descartes y luego de Leibniz, considerando que las ideas innatas se dan en cuanto es innata a nuestro espíritu, la capacidad de formar conceptos independiente de la experiencia. Los orígenes de estos principios proceden a las razones. Argumento del racionalismo. El racionalismo entiende la vuelta
al sujeto como una vuelta a la razón, al tiempo que como una de la sensibilidad conocemos ya la duda sistemática de Descartes de todo conocimiento. En el sujeto, esas condiciones de los que depende todo conocimiento son las ideas principios de la razón. Racionalismo. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias, que está como la fe, la autoridad, la vida, irracionalidad, la experiencia empírica. Esto se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento. Podemos decir que Aristóteles y Santo Tomás, ellos tienen empirismo, dando el valor que dieron la experiencia sensible o percepción. Bueno, ahora vamos a pasar a los rasgos. Tenemos 7 tipos de rasgos. La primera es la tesis que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón, del entendimiento mismo. El segundo es el conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. El tercero, los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el entendimiento del innatismo de las ideas. El cuarto, consideración de las deducciones y más aún de las intuiciones intelectual como los métodos más adecuados para ejercitar el pensamiento. La consideración de la matemática como ciencia ideal. La sexta es reivindicación del argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Y por último es la apreciación óptica del poder de la razón. Esta no tiene límites, puede alcanzar a todo lo real.